La noche en que encontré mis 2 maletas junto a la puerta del pasillo comprendí que Adrián ya conocía mis secretos. No levantó la voz, no rompió nada y no me insultó. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con un vaso de agua frente a él y 3 documentos perfectamente alineados. Esa calma fue lo que más miedo me dio. Adrián Salgado nunca había sido un hombre explosivo. A sus 41 años dirigía las operaciones de varios restaurantes familiares en Querétaro, resolvía problemas con proveedores, empleados y clientes durante jornadas interminables, y aún así regresaba a casa intentando dejar el estrés fuera de la puerta. Yo tenía 38 años y trabajaba como gerente de comunicación en una empresa privada de salud. Llevábamos casi 11 años juntos. Teníamos una casa en una zona tranquila, una camioneta gris, algunos ahorros y una hija de 8 años llamada Lucía. Desde afuera, parecíamos una familia estable. Nuestros vecinos nos veían salir los domingos, nos saludaban cuando llevábamos a Lucía a la escuela y pensaban que Adrián y yo habíamos construido algo sólido. Lo que nadie sabía era que nuestra vida se sostenía sobre mentiras que yo había decidido guardar durante años. La infidelidad con Mateo Ferrer fue solo la última de ellas. La primera había comenzado mucho antes, casi 9 años atrás, cuando regresé de un retiro empresarial y descubrí que estaba embarazada sin poder asegurar quién era el padre. Todo empezó a derrumbarse una tarde de noviembre. Adrián me contó después que uno de sus compañeros de trabajo, Esteban Rojas, lo llevó a casa porque su automóvil estaba en el taller. Durante el trayecto hablaron de contratos, proveedores y problemas de la empresa, hasta que Esteban mencionó, sin imaginar lo que provocaría, que había visto una camioneta parecida a la mía estacionada frente al bistró del Laurel 2 noches antes. Adrián le preguntó por qué le llamaba la atención, y Esteban respondió que había reconocido el adhesivo de mi gimnasio en el vidrio trasero. Luego añadió que yo no estaba sola. Había entrado al restaurante con un hombre. Adrián no me dijo nada cuando llegó a casa. Yo estaba sentada en el sofá con una copa de vino, una serie sonando de fondo y mi teléfono escondido junto a un cojín. Mateo me había escrito que la cena del martes había sido la mejor parte de su semana. Cuando Adrián entró, levanté la vista, le sonreí y le pregunté cómo había ido su reunión. Él respondió que había sido larga. Yo le dije que la cena estaba guardada en el refrigerador, lo besé en el hombro y seguí fingiendo que todo era normal. No sabía que, desde ese momento, él empezaría a mirar cada detalle de mi rutina con otros ojos. Esa noche revisó los mensajes que yo le había enviado el martes. Le había dicho que me quedaría trabajando porque tenía que terminar una presentación para una junta importante. Era una excusa sencilla. Mi trabajo quedaba cerca del restaurante y yo solía salir tarde en algunas temporadas. Durante meses había aprendido que las mentiras más eficaces no son las más elaboradas. Una reunión inesperada, una compañera que necesitaba ayuda, una visita al gimnasio, una compra rápida después del trabajo. Nada demasiado dramático, nada que pareciera digno de una investigación. Adrián confiaba en mí, y yo había convertido esa confianza en mi escondite. Antes de Mateo, antes de las cenas discretas y los mensajes borrados, ya había otro secreto entre mi marido y yo. Casi 9 años atrás yo trabajaba en otro puesto dentro del sector de salud. Mi jefe directo era un consultor de marketing llamado Darío Ledesma. Era mayor que yo, elegante, seguro de sí mismo y sabía hacer sentir importante a quien tuviera delante. En ese tiempo Adrián trabajaba demasiado. Salía de casa antes de que amaneciera y regresaba agotado. Yo me sentía sola, aunque hoy sé que sentirse sola no da derecho a traicionar a nadie. Durante un retiro corporativo en Valle de Bravo, Darío y yo cruzamos una línea que jamás debimos cruzar. No fue un accidente ni una confusión. Habíamos bebido, hablamos de nuestras frustraciones y de nuestras ambiciones, y yo dejé que su atención me hiciera creer que era especial. Después de esa noche, pasamos el resto del retiro comportándonos como si nada hubiera ocurrido. Darío evitaba mirarme demasiado y yo fingía concentrarme en las actividades. Cuando regresé, Adrián fue a recogerme al aeropuerto. Me abrazó, cargó mi maleta y me preguntó si estaba cansada. Le dije que el viaje había sido pesado. No le hablé de Darío. No le hablé de lo que había pasado. Semanas después, vi el resultado positivo de una prueba de embarazo y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo primero que hice fue calcular fechas. Lo segundo fue convencerme de que podía ser hija de Adrián. Pero en el fondo sabía que no tenía certeza. Adrián lloró de felicidad cuando le di la noticia. Me abrazó con una emoción tan limpia que todavía me duele recordarla. Dijo que por fin nuestra familia estaba comenzando. Yo lo miré y guardé silencio. Me repetí que quizá no importaría.
Que él sería el padre de Lucía sin importar la biología. Que decir la verdad destruiría algo que aún podía salvarse. Pero no estaba salvando nada. Estaba construyendo nuestra casa sobre una mentira. Lucía nació sana, hermosa y llena de energía. Adrián se enamoró de ella desde el primer instante. Aprendió a cambiar pañales, se levantaba por las noches cuando lloraba, le inventaba canciones ridículas para que se durmiera y llenaba el refrigerador con cada dibujo que ella le regalaba. Cuando Lucía tenía miedo de las tormentas, era Adrián quien se sentaba junto a su cama hasta que el ruido de la lluvia desaparecía. Cuando se enfermaba, él salía a buscar medicamentos a medianoche. Cuando empezó la escuela, fue quien le enseñó a escribir su nombre. Yo veía todo eso y seguía callando. Darío dejó la empresa poco después del retiro y nunca volvió a buscarme. No preguntó por mí, no preguntó por el embarazo y yo tampoco le dije nada. Con los años, empecé a actuar como si aquel episodio no hubiera existido. Pero existía. Estaba presente en cada cumpleaños de Lucía, en cada comentario sobre sus ojos claros y en cada momento en que Adrián decía que ella no se parecía a nadie de su familia. Yo siempre cambiaba de tema. Luego apareció Mateo Ferrer. Lo conocí en un evento de patrocinio empresarial, casi un año antes de que Adrián descubriera todo. Mateo asesoraba proyectos inmobiliarios y representaba a un grupo que quería abrir nuevos consultorios privados en la ciudad. Era casado, su esposa se llamaba Paula y no tenían hijos. Al principio hablamos por trabajo. Después llegaron los cafés, los mensajes, las bromas privadas y las citas disfrazadas de reuniones. Mateo me hacía sentir deseada. Esa es la verdad más vergonzosa. No buscaba una gran historia de amor. Buscaba una versión de mí que parecía más atractiva, más libre y más importante. Para conseguir esa sensación, convertía a Adrián en una molestia y a mi hija en una pieza de una mentira que ella nunca pidió. Durante meses viví dos vidas. En casa ayudaba a Lucía con la tarea, preparaba la cena y escuchaba a Adrián hablar de sus problemas en el trabajo. Afuera me reunía con Mateo en restaurantes, terrazas y cafeterías donde creía que nadie nos reconocería. Aprendí a borrar conversaciones, a guardar el teléfono boca abajo y a responder con naturalidad cuando Adrián me preguntaba por mi día. Él no me enfrentó cuando comenzaron sus sospechas. Siguió comportándose como siempre. Me preparaba café por las mañanas, ofrecía llevar a Lucía a la escuela y preguntaba por mi trabajo. Pero empezó a notar detalles que yo no veía. Una vez le dije que había cenado con mi compañera Lorena. Días después, Adrián comentó que creía que Lorena viajaría fuera de la ciudad. Yo respondí que el viaje sería la semana siguiente. No dudé ni me puse nerviosa. Según él, esa seguridad fue lo que le hizo pensar que yo ya había practicado demasiado mis respuestas. También revisó recibos que yo dejaba sobre la mesa. Encontró compras pequeñas hechas después de varias horas fuera de casa. Notó que hablaba de proyectos urgentes, pero nunca podía explicar con precisión qué había hecho. Decía que iba al gimnasio, aunque no llevaba ropa deportiva ni volvía con el cabello húmedo. Mis historias eran razonables, pero estaban vacías. Un viernes de diciembre, Adrián me dijo que tenía que viajar a León por un problema urgente en uno de los restaurantes. Preparó una maleta delante de mí y hasta me pidió que revisara si llevaba suficiente ropa. Yo lo ayudé a doblar una camisa, le deseé buen viaje y lo besé antes de que saliera. Esa misma tarde, Mateo me escribió que había conseguido una reservación en un restaurante pequeño cerca del centro histórico. Me puse un vestido azul oscuro que llevaba meses guardado, unos zapatos nuevos y dejé mi cabello suelto. Me repetí que no estaba haciendo nada malo al arreglarme. Me dije que merecía una noche divertida. Pero Adrián no viajó a León. Condujo hasta el aeropuerto, estacionó durante un rato, tomó café y luego regresó a Querétaro. Se quedó a varias calles del restaurante. Me vio bajar de mi camioneta, mirarme en el espejo y entrar. Vio llegar a Mateo. Vio mi expresión cuando él apareció. No necesitó presenciar un beso para entender lo que había entre nosotros. Cuando Mateo y yo salimos del restaurante, yo me reí de algo que él dijo y apoyé la mano sobre su brazo. Fue un gesto pequeño, pero suficiente. Adrián volvió a casa, se sentó solo en la cocina mientras Lucía dormía y miró los dibujos pegados en el refrigerador. Esa noche decidió que no improvisaría una discusión. No quería que yo negara, llorara o convirtiera todo en una pelea sobre sus ausencias. Quería saber la verdad completa antes de dar un solo paso. Días después contrató a una investigadora privada llamada Inés Montero, una mujer que había trabajado en seguridad corporativa y era conocida por ser discreta. Adrián se reunió con ella en una cafetería cerca de su oficina. Le dio fechas, lugares,
una descripción de Mateo y algunas fotografías que había tomado desde lejos. También le pidió que revisara mi pasado laboral y, especialmente, el retiro empresarial en Valle de Bravo. Yo nunca le había contado nada sobre Darío, pero Adrián empezó a recordar que Lucía había nacido pocos meses después de aquel viaje. La duda no era todavía una acusación. Era una pregunta que se negaba a desaparecer. Inés tardó poco más de una semana en volver a llamarlo. Lo citó en la misma cafetería y puso una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías de Mateo y de mí entrando a restaurantes, saliendo de un bar de vinos, caminando por una plaza y sentados juntos en una terraza. En una de las imágenes, mi mano descansaba sobre la de Mateo. Adrián me dijo después que esa fue la fotografía que más le dolió, no porque revelara algo inesperado, sino porque mostraba lo cómoda que me sentía al engañarlo. Inés calculó que la relación llevaba al menos 7 meses. También había investigado mi pasado. Encontró listas de asistentes del retiro de Valle de Bravo, mensajes antiguos relacionados con la organización y 2 excompañeros que recordaban que Darío y yo habíamos pasado demasiado tiempo juntos. Uno dijo que nos había visto salir del hotel muy cerca el uno del otro. Otro recordó comentarios incómodos entre los asistentes al regreso del viaje. Adrián leyó el nombre de Darío Ledesma y la cronología empezó a cobrar sentido de una forma cruel. Por primera vez se preguntó si había criado durante 8 años a una hija que no era suya. Yo ya había vivido con ese miedo durante mucho tiempo. Nunca tuve una prueba, pero tampoco tuve la tranquilidad de una certeza. Cuando Lucía heredó los ojos claros de Darío, yo fingí que eran de mi abuelo. Cuando Adrián decía que ella no se parecía a nadie de su familia, yo cambiaba de conversación. Había una puerta cerrada dentro de nuestra historia y yo sabía que detrás estaba la verdad. Adrián compró una prueba genética a través de un laboratorio autorizado y esperó hasta que yo estuviera trabajando y Lucía en la escuela. Tomó una muestra propia y utilizó una muestra bucal obtenida de un cepillo de dientes que Lucía usaba habitualmente. Después pidió una consulta médica especializada para conocer su fertilidad. Durante años, ambos habíamos pensado que el embarazo había llegado de forma inesperada, como un golpe de suerte después de varios meses intentándolo sin éxito. Pero ahora Adrián necesitaba saber si existía una razón médica que hiciera improbable que Lucía fuera su hija biológica. El médico le explicó que sus valores reproductivos eran muy bajos y que la posibilidad de concebir naturalmente era extremadamente reducida. No era imposible, pero sí poco probable. Adrián salió de aquella consulta, condujo hasta un parque y se quedó sentado junto a un estanque durante casi 1 hora. Pensó en Lucía aprendiendo a caminar, en sus primeras palabras, en los dibujos que le regalaba y en la primera vez que lo llamó papá. Dijo que al principio no sintió rabia. Sintió vacío. 2 días después llegó el resultado genético. Lo abrió solo, en la cocina, mientras la luz de la tarde entraba por las persianas. La prueba indicaba exclusión de paternidad biológica. Lucía no era su hija genética. Cuando me contó ese momento, esperé que dijera que gritó o lloró. Pero me respondió que no hizo ninguna de las 2 cosas. Salió al patio, tomó una maceta de cerámica que yo había comprado y la lanzó contra la pared. Luego recogió los pedazos, los tiró a la basura y volvió a sentarse. Miró un dibujo de Lucía pegado en el refrigerador. En él, ella había escrito con letras torcidas, «Papá y yo». Adrián lo contempló durante mucho tiempo antes de llamar a una abogada llamada Marcela Soria, especialista en divorcios y asuntos familiares complejos. Marcela revisó la información, las fotografías de Mateo y yo, el informe de vigilancia, la prueba genética, el estudio médico y los datos de Darío. Le explicó que el divorcio podía iniciarse con claridad, pero que la situación de Lucía requería cuidado. Adrián había sido su padre legal y emocional desde que nació. No quería que ella quedara atrapada en una guerra entre adultos. Le dijo a Marcela que no sabía todavía cómo construir una relación con Lucía después de descubrir la verdad, pero que no podía seguir fingiendo que nada había cambiado. También pensó que Darío tenía derecho a conocer la existencia de la niña. Marcela le recomendó informarlo de manera formal, a través de su despacho, evitando una confrontación impulsiva. Adrián aceptó. No buscaba escándalo ni una pelea. Quería que cada adulto enfrentara la realidad con pruebas y responsabilidades claras. Mientras tanto, yo seguía viviendo como si mi vida no estuviera a punto de romperse. Seguía hablando con Mateo, escondiendo el teléfono y preparando historias antes de llegar a casa. Pero empecé a notar algo extraño en Adrián. No estaba distante de una forma evidente. Estaba demasiado tranquilo. Ya no discutía por mis retrasos. No preguntaba por qué cancelaba planes. No parecía molesto cuando llegaba tarde.
Era como si hubiera dejado de esperar algo de mí. Esa indiferencia me inquietó más que cualquier reclamo. Una noche le pregunté si estaba bien. Él respondió que sí y siguió preparando café. Otra vez le dije que parecía cansado. Me miró apenas y contestó que estaba aprendiendo a dormir menos. No entendí lo que quería decir. O quizá no quise entenderlo. La noche de las maletas llegó un viernes. Lucía se había quedado a dormir en casa de una compañera. Yo regresé cerca de las 7. Había cenado con Mateo 2 noches antes y llevaba todo el día esperando que me escribiera. Al entrar, escuché mis llaves caer sobre el mueble de la entrada. Vi las luces encendidas en la cocina y encontré a Adrián sentado en la mesa. Mis 2 maletas estaban junto al pasillo. Reconocí una de inmediato porque la habíamos usado durante nuestra luna de miel. Le pregunté qué significaba aquello. Él dijo, siéntate. No lo hice. Me quedé de pie, con el bolso sobre el hombro y la mirada fija entre las maletas y su rostro. Adrián colocó 3 documentos frente a mí. El primero era el informe de vigilancia con fotografías mías y de Mateo. El segundo era la prueba genética. El tercero era la evaluación médica. Al ver las imágenes sentí que me faltaba el aire. Adrián pronunció el nombre de Mateo y dijo que la relación llevaba al menos 7 meses. Mencionó los restaurantes, la terraza, el bar, una noche de lluvia y una cita que yo había descrito como una reunión con clientes. Yo abrí la boca para responder, pero levantó una mano. Después deslizó la prueba genética hacia mí. Lucía no es mi hija biológica, dijo. El resultado me excluye como padre. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. No lloré. Mi mente buscaba una salida, una frase capaz de devolver el tiempo atrás. Adrián continuó. Me mostró el informe médico y explicó que sus posibilidades de concebir naturalmente eran mínimas. Dijo que no sabía si yo había calculado las fechas, si tenía certeza o si simplemente elegí no hacer preguntas. Pero sabía que yo había regresado de aquel retiro con Darío Ledesma y que, poco tiempo después, le había dicho que estaba embarazada. Escuchar el nombre de Darío hizo que el pasado regresara de golpe. Quise decir que no estaba segura. Quise decir que tenía miedo. Quise decir que Adrián trabajaba demasiado y que yo me sentía invisible. Pero las palabras sonaban débiles incluso antes de salir de mi boca. Tú ya no estabas conmigo, dije al final. Siempre estabas ocupado. Yo me sentía sola. Adrián me miró con una tristeza que nunca le había visto. Eso no es una respuesta, dijo. Es una excusa. Me senté porque mis piernas dejaron de sostenerme. Él siguió hablando sin gritar. Dijo que sentirse sola no me obligó a acostarme con Darío. No me obligó a ocultar un embarazo. No me obligó a iniciar una relación con Mateo. No me obligó a mirar a Lucía todos los días y permitir que él viviera una paternidad sin conocer la verdad. Cada decisión había sido mía. Yo apreté las manos sobre la mesa. No podía negarlo. Él tenía documentos, fechas y pruebas. Por primera vez, yo ya no podía controlar el relato. Adrián me informó que Marcela había iniciado los trámites de divorcio. Dijo que mis maletas estaban listas y que había dejado mis joyas familiares en el cajón del baño porque no quería convertir los recuerdos en castigo. Luego me dijo algo que cambió mi miedo por una sensación todavía más profunda. Darío Ledesma ya había recibido una notificación formal. Marcela le había informado sobre Lucía y sobre la prueba genética. Adrián añadió que Darío tenía una hija de la misma edad que Lucía, una niña llamada Renata, compañera suya en el grupo de lectura de la escuela. Inés había confirmado que ambas eran medio hermanas sin saberlo. Sentí que el mundo se inclinaba. Hasta ese momento había creído que la verdad podía quedarse entre Adrián y yo. Que él podría divorciarse, alejarse y mantener todo en silencio. Pero Darío tenía derecho a saber que Lucía existía. Adrián también me dijo que Paula, la esposa de Mateo, terminaría conociendo la relación. La información obtenida durante la investigación sería relevante en el proceso de divorcio, y él no pensaba ocultar hechos para protegerme. No tienes derecho a hacer esto, le dije con la voz temblorosa. Adrián no cambió de expresión. No estoy haciéndote esto, respondió. Tú lo hiciste. Yo solo dejé de protegerte de las consecuencias. Esa frase se quedó conmigo. Yo quería que Adrián siguiera siendo el hombre que perdona, que no pregunta y que mantiene la paz aunque le duela. Quería que protegiera mi imagen incluso después de descubrir que yo había usado su amor para ocultar una vida entera. Él me dijo que debía irme esa misma noche. Tomé una de las maletas. Dejé la otra porque no podía cargarla. Antes de salir, me quedé junto a la puerta esperando una disculpa, una súplica o alguna señal de que todavía quedaba algo entre nosotros. Pero Adrián no dijo nada. Entonces,
herida y furiosa, le dije que él nunca había sido suficiente para mí. Fue una frase cruel, una última manera de lastimarlo. Adrián respiró hondo y respondió: tal vez no. Pero al menos nunca te mentí sobre quién era. Salí de la casa sin mirar atrás. Me fui al departamento de mi hermana con una maleta, mi bolso y la sensación de haber perdido no solo un matrimonio, sino la versión de mí misma que había pasado años intentando proteger. Los días siguientes fueron una mezcla de abogados, llamadas, mensajes sin responder y silencios interminables. Mateo desapareció durante casi 48 horas. Cuando finalmente habló conmigo, sonaba nervioso. Paula había encontrado una carta del despacho de Marcela sobre la mesa de la cocina. Mateo no sabía cómo explicarle nada. Dijo que todo se había salido de control. Escucharlo me produjo una rabia absurda. Durante unos segundos quise culparlo por el desastre, como si yo no hubiera participado en cada mentira. Paula me llamó una noche. No gritó ni me insultó. Solo preguntó cuánto tiempo había durado la relación. Le dije la verdad. 7 meses, quizá más si contábamos los mensajes y los encuentros anteriores a la relación física. Paula guardó silencio unos segundos y luego me dijo que Mateo le había jurado que no había nadie más. Me preguntó cómo podía alguien mirar a su esposa a los ojos y repetir una mentira tantas veces. No supe qué decir, porque yo había hecho exactamente lo mismo con Adrián. Antes de colgar, Paula dijo que lamentaba lo de Lucía. Me sorprendió escuchar compasión en su voz. No éramos amigas y tampoco estábamos del mismo lado, pero ambas habíamos quedado atrapadas en las consecuencias de las decisiones de Mateo y mías. Cuando terminó la llamada, me senté en el suelo de la habitación de mi hermana y lloré por primera vez. No lloré por Mateo. Para entonces entendía que él nunca había sido amor. Había sido una escapatoria. Lloré porque por fin comprendí una parte de lo que Adrián había sentido al ver aquella prueba genética. La diferencia era que él no había elegido estar allí. Yo sí. Darío respondió a la notificación por medio de su abogado. Al principio pidió tiempo. Quería confirmar los resultados, hablar con su esposa y entender qué había ocurrido. Después aceptó una prueba genética oficial. El resultado confirmó que era el padre biológico de Lucía. Cuando Marcela se lo comunicó a Adrián, él no celebró. No buscaba humillar a Darío ni convertir la vida de Lucía en un espectáculo. Pero necesitaba que la responsabilidad dejara de descansar únicamente sobre él. Darío conoció a Lucía de forma gradual, en un entorno cuidado y con asesoramiento profesional. Renata tardó en entender por qué la niña de su grupo de lectura era también su hermana. La esposa de Darío sufrió mucho. No quiero presentar a Darío como una víctima. Él participó en aquella noche y nunca se preocupó por lo que pudo haber dejado atrás. Sin embargo, tampoco sabía que Lucía existía. Cuando lo vi después de la prueba, parecía más viejo. Me preguntó por qué nunca le dije nada. No tuve una respuesta digna. Le hablé de miedo. Darío respondió que el miedo no justificaba casi 9 años de silencio. Tenía razón. Yo tuve que enfrentar a Lucía antes de que toda la situación llegara a la familia de una manera confusa. No le contamos los detalles. Era demasiado pequeña para comprender el peso de las traiciones de los adultos. Le dijimos que Adrián y yo estábamos separados y que habría cambios. Ella preguntó si él seguiría siendo su papá. Esa pregunta me atravesó. Adrián había sido su papá. Lo había sido cada día desde que nació. Pero yo había convertido esa relación en algo doloroso e imposible. Adrián decidió no iniciar una guerra de custodia ni obligar a Lucía a vivir una batalla legal. Tampoco quiso continuar representando una paternidad que le había sido impuesta mediante engaño. Necesitaba tiempo para entender quién era fuera de una mentira que había durado casi una década. Cuando Marcela me explicó su decisión, sentí indignación. Después sentí miedo. Finalmente entendí que no tenía derecho a exigirle que siguiera soportando una carga creada por mí. Adrián no dejó de querer a Lucía de un día para otro. Eso fue lo más triste. Nunca fue cruel con ella. La llevaba al parque cuando podía, respondía sus mensajes y hablaba con ella por teléfono. Pero comenzó a retirarse de la rutina diaria. Ya no estaba en cada tarea, en cada actividad escolar ni en cada consulta médica. Decía que necesitaba aprender a respirar lejos de una historia que le habían ocultado durante años. Yo quise odiarlo por eso, porque era más fácil llamarlo cruel que aceptar que yo había puesto a todos en esa situación. El divorcio avanzó con una frialdad que me sorprendió. Adrián no discutió por los muebles ni quiso quedarse con cosas que le recordaran nuestra antigua vida. Vendimos la casa y dividimos el dinero según los acuerdos de los abogados. Él conservó algunos utensilios de cocina,
una silla que había comprado antes de casarnos y varias cajas con documentos. Yo me mudé a un departamento pequeño cerca de mi hermana. Adrián alquiló un lugar en el centro de Querétaro, en un edificio desde donde podía ver las luces de la ciudad por la noche. Más tarde supe que continuó sus tratamientos médicos. No porque quisiera formar otra familia de inmediato, sino porque necesitaba saber que su futuro no quedaría definido por lo que había perdido. También empezó a hablar con un terapeuta. Le costaba confiar. Yo había cambiado para siempre la forma en que él miraría el amor, la familia y la palabra verdad. Mateo y Paula intentaron continuar juntos durante un tiempo. No sé si lo lograron. Dejé de preguntar. Mi relación con Mateo terminó sin grandes escenas. Una conversación breve, un mensaje final y nada más. Él dijo que necesitaba arreglar su matrimonio. Yo le respondí que hiciera lo que quisiera. Sin secretos, sin mensajes escondidos y sin restaurantes discretos, Mateo era solo un hombre que había mentido a su esposa igual que yo había mentido a mi marido. Adrián y yo firmamos el divorcio una mañana gris de abril. Llegué al juzgado con un traje sencillo y las manos frías. Él estaba allí con Marcela. Llevaba una camisa blanca y una chaqueta oscura. Se veía más delgado, pero también más sereno. No cruzamos muchas palabras. El juez revisó los documentos, hizo preguntas formales y confirmó los acuerdos. Todo terminó más rápido de lo que imaginé. Durante años pensé que nuestro matrimonio era una estructura imposible de derribar. Pero en una sala silenciosa, con firmas y papeles, 11 años se convirtieron en varias carpetas sobre una mesa. Cuando salimos, Adrián estrechó la mano de Marcela. Yo me quedé unos pasos atrás. Quise acercarme y pedirle perdón. Quise decirle que entendía el daño, que lamentaba lo de Lucía, lo de Mateo, lo de Darío y todas las noches en las que él me miró con confianza mientras yo escondía mi teléfono. Pero lo siento, no podía devolverle lo que le quité. Adrián me miró apenas un segundo antes de irse. No había odio en su rostro. Eso fue lo peor. Había distancia. Una distancia limpia, definitiva, como si hubiera aceptado que yo pertenecía a una parte de su vida que necesitaba cerrar para sobrevivir. Meses después, Lucía me preguntó si Adrián volvería a vivir con nosotras. Le dije que no. Luego preguntó si él la quería. Le respondí que sí, que siempre la querría de una manera especial, aunque las cosas fueran distintas. No sé si esa respuesta fue suficiente. Tal vez nunca lo será. Lucía no eligió nada de esto. Ella fue la única inocente en una historia llena de adultos que tomamos decisiones egoístas. Adrián dijo una vez, antes de dejar de venir con frecuencia, que no quería desaparecer por completo de su vida, pero que necesitaba tiempo. Le prometí que no usaría a Lucía para castigarlo ni para obligarlo a quedarse. Era lo mínimo que podía hacer. Hoy, cuando pienso en Adrián, no lo recuerdo como el hombre que se vengó de mí. Sé que muchas personas podrían llamarlo así. Contrató a una investigadora, reunió pruebas, inició el divorcio, informó a Darío y dejó que Mateo enfrentara la verdad ante Paula. Pero Adrián no destruyó mi vida. La destruí yo cada vez que elegí callar. Él simplemente dejó de sostener las paredes de una casa que yo había llenado de secretos. No buscó violencia. No intentó humillarme frente a todos. No quiso usar a Lucía como un arma. Hizo algo más difícil. Puso la verdad sobre la mesa y se negó a seguir participando en mi mentira. Esa fue su revancha. No gritar, no golpear, no suplicar. Solo abrir la puerta, mostrarme las pruebas y obligarme a enfrentar lo que había hecho. A veces todavía veo fotografías antiguas en mi teléfono. Adrián sosteniendo a Lucía cuando era bebé. Adrián con harina en la cara mientras hacían galletas. Adrián dormido en el sofá después de una tarde en el parque. Entonces pienso en todas las oportunidades que tuve para hablar. Pude haber dicho la verdad cuando vi aquella prueba de embarazo. Pude haber detenido la relación con Mateo antes de que se convirtiera en otra traición. Pude haber dejado de esconderme. Elegí no hacerlo porque tenía miedo de perderlo todo. Al final perdí más de lo que imaginaba. Perdí mi matrimonio. Perdí la confianza de la única persona que siempre estuvo a mi lado. Perdí la imagen que tenía de mí misma. Y, sobre todo, le quité a mi hija la tranquilidad de saber quién era su familia antes de que la verdad llegara demasiado tarde. Adrián siguió adelante. Lo sé por qué, a veces, Lucía me cuenta que habló con él por teléfono o que le mandó una foto de un dibujo. Sé que continúa trabajando mucho, que sigue cuidando su salud y que ha empezado a conocer a alguien, aunque no quiero saber detalles. Merece una vida distinta. Merece una vida donde nadie esconda una verdad tan importante detrás de una sonrisa tranquila y una cena guardada en el refrigerador. Yo sigo aprendiendo a vivir con las consecuencias.
No espero que Adrián me perdone. No espero que Lucía comprenda todo ahora. No espero que Darío, Paula o Renata olviden lo ocurrido. Lo único que puedo hacer es dejar de mentir. Decir la verdad incluso cuando me hace quedar mal. Aceptar que sentirse sola nunca me dio derecho a traicionar. Que sentirse ignorada no me dio derecho a usar a otra persona. Que tener miedo no me dio derecho a permitir que un hombre bueno criara a una niña sin conocer toda la realidad. La historia de mi matrimonio no terminó el día en que Adrián puso mis maletas junto a la puerta. Terminó muchos años antes, cuando regresé de aquel retiro y vi el resultado positivo de una prueba de embarazo. Esa noche pude haber dicho la verdad. No lo hice. Y cada día siguiente fue solo una extensión de aquella primera mentira. Adrián tardó años en descubrirlo, pero cuando finalmente lo hizo, no necesitó destruirme. Bastó con que dejara de creerme.